Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tenemos que hablar, este espacio donde nos damos un ratito, 20 minutos, para conversar con protagonistas, con observadores de lo que llamamos realidad. Y en este caso hemos convocado a alguien que tiene el doble rol, lo ha tenido en toda su vida el doble rol de ser un agudísimo observador, como periodista, como escritor y también protagonista de parte de la historia que nos ha tocado vivir en los últimos años y que estamos desarrollando en este momento. Me refiero a Eduardo Josami. Eduardo, muchas gracias por estar aquí y por brindarte a esto que parece tan difícil, que es conversar, digamos, tan difícil cuando se trata de conversar de política. Ahora, ¿debería ser así? ¿Debería ser así de complejo, de complicado hablar de política? ¿O es una cuestión de época, un signo de época donde a veces los gritos reemplazan el diálogo, la conversación? Sí, es un poco un signo de época, pero también es una consecuencia de una situación en la que hay muchos que me parece que rehúyen el debate de los que serían los temas centrales de la vida política y social argentina. Es decir, pensemos, por ejemplo, si uno lee los diarios de mayor circulación, hay siempre referencias a el estilo de gobierno de la presidenta, las apetencias de poder, las órdenes que le da a los funcionarios, el modo de sus discursos, a hechos de corrupción que tienen que ver con funcionarios. Cuando se toman temas importantes, como por ejemplo el convenio con China, en general siempre aparece como la sospecha, ¿no? Es decir, debe haber alguna razón para ese convenio que no tiene que ver simplemente con lo que se dice acerca de qué va a ser importante para el desarrollo argentino. Quisiera tomarme de esto que decís, ¿no? Vivir bajo estado de sospecha. Esto involucra a los funcionarios, al gobierno, pero a la población en general, digamos, unos como sospechados y otros como sujetos que participan de ese estado de sospecha, inoculándola en el caso de los medios o creyéndola ya como definitiva en el caso de muchos ciudadanos. Ahora, antes de llegar a eso, quería terminar con la presentación, porque te presenté, y corregime si es incorrecto, como periodista, como escritor, has hecho documentales también. Actualmente, bueno, he hecho documentales como entrevistado, sí, digamos, sí, sí, como participante. Y en la actualidad conducís en el espacio para la memoria, el Centro Cultural Haroldo Conti. Me detengo, si querés, con una muequita, con un guiño a lo personal, porque trabajás allí donde estuvo secuestrada tu compañera. Me imagino que cuando llegaste por primera vez a ese lugar, que fue la ESMA, un centro de tortura, tan simbólico para la Argentina, pero que en términos personales también para vos, ¿no? Allí estaba tu compañera, cuando vos también estabas detenido. Yo estaba también preso, sí. Vos estabas preso también. ¿Cómo fue ese primer encuentro con la ESMA ya recuperada para actividades culturales? Que es bueno, fue muy emotivo y muy difícil en algún sentido, porque a uno le costaba entender que ese iba a ser simplemente un lugar de trabajo cotidiano, ¿no? Pero con el tiempo yo creo que se mantiene esa emoción de estar allí. Cada tanto uno se acuerda de dónde está, no en todo momento, porque si no sería imposible trabajar ni cumplir las tareas que tenemos que cumplir, y al mismo tiempo siento un gran desafío, porque yo diría que es un privilegio estar allí. Cuando nosotros estábamos presos, difícilmente soñábamos en los espacios de memoria. Pensábamos en que el país alguna vez que la dictadura iba a terminar, que íbamos a salir de la cárcel, que iba a haber un proceso que yo por lo menos imaginaba como largo y difícil de recomposición política después de una derrota tan importante como la que habíamos sufrido en los 70. Y bueno, esto parece un sueño, de algún modo. Y retomo ahora sí lo del estado de sospecha. Desde aquel estado de miedo y terror a este estado de sospecha, ¿lo sentís en algún punto como un progreso o presenta características dañinas distintas, pero dañinas al fin? No, lo primero es que efectivamente estamos en una situación de democracia, de vigencia de las instituciones, donde no hay presos políticos, donde hay posibilidad de diálogo político, aunque a veces sea tan difícil, pero de algún modo la comparación con la dictadura obviamente siempre es favorable
en relación con todos los gobiernos que hemos tenido después del 83. Yo diría que mucho más con este, por lo menos desde la perspectiva que puedo verlo yo, porque no solo gozamos de las libertades democráticas, sino que además se están haciendo cosas que tienen que ver con lo que soñábamos en aquellos años. Pero de cualquier manera, yo diría, en la comparación estamos mejor. Ahora, ¿por qué tenemos que vivir este clima político enrarecido? Eso es lo que no termino a veces de entender y de aceptar. ¿Por qué parece que siempre estuviéramos al borde del abismo? ¿Por qué no hay un diálogo más maduro donde se diga, por ejemplo, este gobierno la verdad que hizo muchas cosas importantes, tiene un estilo político que a mí no me gusta, le cuestiono tal o cual cosa, pero bueno, de pronto si pensamos las discusiones que hemos tenido en torno al caso Nisman, este mismo clima político, esta suposición que estaba ahí presente en la marcha, aunque nadie la podía explicitar, de que el gobierno algo tenía que ver, ¿no? Esta sospecha que ya llega bueno, a cosas tan tremendas como la adjudicación de lo que hubiera sido un crimen. Me parece que yo creo que esto tiene un sentido político, obviamente. Acá se trata de ponernos siempre en ese estado de trance, como yo decía, al borde del abismo, porque hay que debilitar a este gobierno, y además porque me parece que eso sirve también para facilitar una unidad de la oposición, que si no se transmitiera esta sensación de inquietud, de que hay que salvar a las instituciones, sería una alianza contra natura, porque como entre Hermes Wiener y Mauricio Macri, por ejemplo, ahora, ¿qué hay en común? Detrás entonces de este estado de sospecha, lo que se busca es generar una situación electoral de polarización, uniendo a la oposición en una alianza contra natura frente a un proyecto político, a un candidato en particular. ¿Frente a qué? ¿Qué es el kirchnerismo? No, frente al kirchnerismo. Es decir, yo creo que la oposición es la oposición a Cristina y a este gobierno. Y el propósito de esa oposición, y sobre todo los sectores más decididos, que tienen mucho que ver con el gran poder económico en la Argentina, con los grandes medios, el objetivo es que el kirchnerismo termine como fuerza política, o por lo menos se debilite sensiblemente. Eso puede lograrse de dos maneras. Obviamente la mejor manera sería la derrota del kirchnerismo y el triunfo de un candidato como Mauricio Macri, por ejemplo, bien a gusto del establishment. Lo segundo, el premio consuelo, tal vez, es que, bueno, también con esta política que tiende a debilitar al kirchnerismo, también a lo mejor se puede lograr que el candidato del kirchnerismo sea el candidato menos identificado con lo que se ha hecho en estos años. Esto también cuando bueno, das esas características. De los 6 o 7 candidatos que hay presentados o que anunciaron de algún modo su intención de presentarse en la interna, el único al quien yo creo que le cabe esta consideración que he hecho es Daniel Scioli. ¿Vos lo sentís? Es el menos kirchnerista de todos, digamos. Claramente me parece que es el menos kirchnerista de todos. Sí, él mismo hace gala de eso, porque siempre en su discurso, incluso en estos momentos que se identifica más con la presidenta y con la gestión de gobierno, siempre hay alguna referencia a que las cosas que hay que cambiar, las cosas que hay que mejorar, lo cual no estaría mal. Y yo mismo a veces utilizo también ese lenguaje, pero con un sentido totalmente distinto, es decir, partiendo de una identificación raigal con el proyecto y con lo que se ha hecho en estos años. Ahora, ¿no? Eduardo, si bien vos no provenís del peronismo, transitaste muchos años con muchos peronistas, fuiste cofundador del FREPASO, con peronistas muy consustanciados con esas ideas. Sí, y fui militante del peronismo durante un par de décadas también. Por eso digo, sabés muy bien que el peronismo lo único que no perdona es al dirigente o al líder que lo lleva a la derrota electoral. Digamos. Todo lo demás se puede conversar, pero al dirigente que lo lleva a una derrota electoral, en general se lo aparta de muy mala manera. Si Scioli es la garantía de un triunfo electoral, y aún con las consideraciones que acabas de hacer, así todo lo ves como un candidato para tenerlo con algodones entre algodones. Mira, ¿esto del kirchnerismo?
todo parece indicar que va a haber una confrontación en las PASO. Si Scioli resulta el candidato vencedor, bueno, todos los que participamos en una elección tenemos la obligación, en una elección interna, tenemos la obligación de acatar el resultado. Pero yo creo que la mayoría de la gente que se movilizó el domingo pasado, que tiene una identificación tan fuerte con Cristina, me parece que está pensando en la continuidad de este proyecto. Sos un militante de muchas décadas, Cristina también. ¿Te la imaginás haciendo escarpines a partir del próximo año? ¿Qué hace una militante después de ser presidenta? Bueno, ¿Qué rol le imaginás? Digamos? Debe ser difícil, ¿no? Pero lo que estoy seguro es que no va a abandonar la política. Del mismo modo que, por ejemplo, Alfonsín dejó de ser presidente en circunstancias mucho más difíciles que las que le va a tocar a Cristina, y no dejó un minuto de ser presidente. Recorría el país, hacía reuniones con los dirigentes. Se puso al hombro candidaturas muy complicadas. Exactamente. Incluso en un momento que su partido lo miraba con cierta aprensión, ¿no? Porque no había quedado del todo prestigiado. Bueno, yo creo que Cristina va a seguir en la política. Ahora, ¿crees que el peronismo le va a aceptar ese rol de líder sin poder ejecutivo? El peronismo es una cosa... Es difícil saber lo que acepta y lo que no acepta. Es decir, yo creo que acá hay un sector que es netamente kirchnerista, que es el sector más dinámico de este gobierno y que va a seguir teniendo un rol importante en la política argentina. Y yo creo que digamos así, la masa peronista, el conjunto del pueblo, sector importante que se reconoce en la identidad peronista, va a salir de este gobierno con la mejor imagen de Cristina. ¿No? Ahora, ahí van a jugar un rol importante los medios y la opinión pública, digamos. Nos puede gustar más o menos, vivimos en la era de telepolítica. La telepolítica se ha vuelto un territorio muy, muy hostil para el debate político. En general son consignas, eslogan, cada vez más breves y cuanto más gritado mejor, pero es la etapa que vivimos. Y en este contexto te pregunto, y vuelvo al tema del estado de sospecha, ¿qué hizo mal el kirchnerismo? Porque ya repasaste algunas de las cosas que hizo bien. ¿Qué hizo mal el kirchnerismo, el gobierno, la propia presidenta, para ser sujeto de este estado de sospecha? Bueno, yo creo que el estado de sospecha no tiene que ver con los errores del gobierno, lo cual no quiere decir que no existan errores del gobierno, ¿no? Por ejemplo, yo creo que el gobierno tuvo una política ferroviaria durante muchos años que fue equivocada, donde se mantuvo estas concesiones que no hicieron nada por mejorar el servicio, incluso hubo casos de corrupción. Creo que eso es muy bueno que haya terminado, que se está llevando adelante una política diferente, muy enérgica, muy bien orientada por el ministro Randazzo, pero me parece razonable que ahí haya alguna sospecha. Porque la gente se está tomando su tiempo, creo que ya lo valora cada vez más, ¿no? Pero después de los accidentes, después de las deficiencias en el servicio, después de las denuncias contra los concesionarios, la gente se tomó su tiempo. Bueno, vamos a ver cómo es esta nueva etapa. En otros casos creo que no hay motivo para la sospecha. Como decía Perón, ¿no? Nos atacan por lo bueno que tenemos, no por lo malo. Por ejemplo, me parece que la mejor discusión es la de la ley de medios. La ley de medios es una... Ese es el punto medular. Allí arranca, digamos, el punto de inflexión sobre la disputa por la opinión pública más severa, más fuerte en todo este proceso. Lo vincula la ley de medios y quizá el conflicto con el campo, que van más o menos de la mano. Como periodista, te pregunto, lo que hacen hoy los medios opositores, oficialistas, intermedios, es recuperar la vieja bandera del periodismo, hablo de los periodistas, no de los medios, del periodismo comprometido con sus ideas y que, bueno, puede estar a favor o en contra del gobierno, le pasó a Perón, le pasó a Alfonsín, pero en función de lo que cree, dice y actúa, o ves más mano mercenaria y que mandan más la chequera que las convicciones. Bueno, yo creo que sigue habiendo muchos periodistas que honestamente se ganan la vida y que a veces trabajan en medios donde a lo mejor no desearían trabajar. Eso me parece que tanto no puede haber cambiado la situación, siempre fue así. Pero es cierto que hay una situación nueva ahora.
¿no? Situación nueva es que, en primer lugar, que los grandes medios, que son los que más influencia ejercen, sobre todo en la prensa escrita, han perdido la característica que durante muchos años intentaron consolidar. El caso más claro es el diario Clarín. El diario Clarín estuvo con el desarrollismo, tuvo una relación muy estrecha con la dictadura, pero la gente no compraba Clarín por eso. La gente compraba Clarín porque era un diario que parecía independiente, donde las noticias políticas rara vez ocupaban la primera página, que era un diario muy bueno en su sección de deportes, en su sección policial, con mucha información de temas sociales, familiares, ¿no? Un diario al que mucha gente se acercaba con cierta desprevenido, es decir, no como uno se acerca a un diario que ya tiene una posición política definida. Bueno, obviamente eso. Pues es que visibilizarlo como sujeto político ya es un mérito. Exactamente. Y es si yo fuera directivo de Clarín estaría preocupado por esto, porque me parece que pues han su perdido. Gran fortaleza era justamente exactamente operar en las sombras. Tomemos otro caso, el diario de La Nación. La Nación fue siempre un diario de lo que podríamos llamar la derecha más lúcida en la Argentina. Nunca ocultó sus ideas. La exactamente. Pero pocas veces tuvo un rol tan activo en el enfrentamiento político. Al contrario, en general La Nación trataba de mostrar como cierta distancia. Había que ver sus editoriales para conocer el pensamiento del diario. Ahora basta con mirar el título de primera página, ¿no? Entonces, por otro lado, desde la perspectiva nuestra, yo creo que hay que revisar una noción de periodismo militante que a veces se simplifica demasiado. A mí me parece que hoy vivimos un enfrentamiento político muy importante en la Argentina y que la gente que simpatiza con este gobierno y con las ideas que han guiado este proceso tiene que tener un compromiso muy fuerte, pero hay que tratar de que en la tarea del periodista haya un componente fuerte de racionalidad, de disposición al diálogo, de ver los matices que tiene. Esto no solo porque es bueno, a uno le gusta leer, por ejemplo, esas crónicas o escuchar estas manifestaciones por televisión cuando tienen estas características, sino porque hace también a la posibilidad política de ampliar permanentemente nuestro espacio. Respecto a esto que hablábamos de la visibilización, uno de los grandes méritos sin duda del kirchnerismo es visibilizar algunos aspectos del poder fáctico que desde el regreso a la democracia permanecían ocultos, ¿no? O por lo menos en las sombras. Pienso ahora en el Poder Judicial, que es quizá la gran batalla de este periodo final de Cristina como presidenta. ¿Hay tiempo para dar esa batalla? ¿10 meses alcanza para dar esa batalla contra uno de los poderes quizá más... Bueno, parece difícil pensar que pueda resolverse en estos 10 meses, que no son tantos, porque pensemos que en agosto ya son las primarias, las PASO nacionales, y a partir de allí bueno, el tema de la transición al nuevo gobierno se plantea con mucha fuerza. Pero me parece que el gran mérito de este gobierno es que está cada vez más haciendo comprender la necesidad de una reforma profunda en la justicia. Eso no quiere decir que la reforma que se haga, supongamos en el próximo periodo, tenga que tener exactamente las mismas características del proyecto que en su momento fue declarado inconstitucional por la Corte. Me parece que lo más importante es aquel proyecto ya suscitó un debate interesante, se conformó una agrupación como Justicia Legítima que en otro momento hubiera sido impensable, hubo grandes debates y aportes. Bueno, a lo mejor, o no a lo mejor, yo creo que hay que seguir por ese camino. Pero lo que me parece, para que esto se entienda mejor, un discurso como el que hemos tenido esta semana del presidente de la Corte, donde parece que vivimos en el mejor de los mundos, donde no se escandaliza por el hecho de que llevemos más de 5 años de obstaculización de la aplicación de la ley de medios, que le parece normal la actitud de los fiscales que convocaron a la marcha. Me parece que eso es... en última instancia es que el Poder Judicial tenga que asumir el rol de oposición política sin decirlo claramente, ¿no? Porque el discurso
de Lorenzetti es aparentemente el discurso de alguien que predica el equilibrio, que está por encima de las controversias y sin embargo me parece que está jugando un rol que es claramente el de unificador de la oposición. Vemos como después que termina el discurso de Lorenzetti aparecen las declaraciones de los líderes de la oposición expresando su... Entonces, eso me parece que está demostrando que hay un conflicto político en torno al Poder Judicial, que el gobierno, sobre todo el último discurso de Cristina, me parece que lo ha señalado con muchísima fuerza, y es una tarea que queda pendiente, como tantas otras. Nos queda menos de un minuto y te quiero aprovechar también como integrante de Carta Abierta. ¿Imaginás que Carta Abierta va a existir después en el 2016, a partir del 2016? ¿O crees que fue un espacio útil para una etapa determinada? Yo no sé si va a subsistir de la misma manera. No es la misma relación que tiene un grupo de intelectuales, políticos, con un gobierno con el que simpatiza, aunque de vez en cuando señale asignaturas pendientes, críticas, cosas a modificar, que el que tendría en un eventual gobierno de un candidato de derecha, por decirlo así. Pero me parece que lo que se ha recuperado en la Argentina, después de un par de décadas en las que esto se había abandonado de algún modo esta tradición, es retomar la figura del intelectual militante, y que en el caso de Carta Abierta es un intelectual colectivo, ¿no? Es un grupo de intelectuales que discute la política. Y yo creo que esto sería muy bueno que siguiera, y me parece que los que estamos hoy en Carta Abierta tenemos vocación por seguir funcionando de este modo en cualquier coyuntura política. Me quedo con la imagen del intelectual colectivo, el intelectual militante colectivo. Y te agradezco, por supuesto, mucho el tiempo que nos has dedicado para conversar, que parece algo simple, que lo hacemos todos los días, pero no es tan habitual en estos tiempos. Hablamos un poquito sobre eso, 20 minutos, 25, más o menos, parece una eternidad en televisión, pero cuando nos ponemos a conversar de las cosas que nos pasan, nos queda corto el tiempo. Muchas gracias, Eduardo, por haber estado aquí. Gracias a vos. Eduardo José, gracias.